En República Dominicana, la corrupción no es un tema cualquiera. Es el gran tema, es el trending topic en la boca de los empresarios hasta la gente en los colmados. Pero prepárate, porque en los próximos minutos vas a conocer un lado de la corrupción del cual nunca antes te habían hablado. Pero te anticipo, o te diría más bien, que veas esto desde un punto de vista fuera de lo moral y lo ético, para que puedas entender este análisis acá en Impolíticamente Correcto. Prepárate, porque vas a conocer el lado quizás positivo de la corrupción. Hay un adagio que dice que nada es tan malo que no tenga algo de bueno, o nada es tan bueno que no tenga nada de malo. En el caso de la corrupción aplica lo primero, es decir, nada es tan malo que no tenga algo de bueno. Y para entender esto tenemos que reconocer y aceptar de una buena vez y por todas la naturaleza de la sociedad en la que vivimos. Porque lo cierto es que en países como Estados Unidos, donde los ciudadanos tienen garantías de que sobre la base de sus méritos tendrán un ascenso social, es decir, cuando usted tiene una gran idea, usted la expone y el norteamericano que invierte se la compra y la aplica. Ese individuo dotado de un pragmatismo rampante no tiene que ver con que usted venga de un barrio pobre, no tiene que ver con que usted sea negro, etcétera, etcétera. Simplemente, si usted la pegó, se la acepta, se aplica, y en función de eso usted asciende socialmente hablando. Eso es una sociedad realmente democrática en términos del mérito como tal, porque se permite que sobre la base de él se garantice su ascenso social. En países así, la corrupción es un malestar, y lo es porque sencillamente impide que se dé esa mecánica, porque a través de la corrupción lo que se hace es garantizar que un grupito mantenga el poder económico y político, si se quiere, y garantice que solamente aquellas personas que ellos decidan son las que van a escalar socialmente hablando. Ahora bien, en países como República Dominicana, donde la realidad es que todavía hoy día hay individuos que en una empresa, cuando le toca reclutar a una persona, no le dan el empleo a Mengano o Sutanejo porque viene del capotillo, no le dan el empleo a fulano o Sutanejo porque tiene el pelo rizado, trenza, qué sé yo, no le dan el empleo a fulano o Sutanejo por el apellido, no le dan el cargo de gerente porque no tiene estirpe, porque no tiene abolengo, y se presupone que al no tener estirpe o no tener abolengo es una persona más dada a malos hábitos, a malas costumbres, a engaños, estafas, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas nimiedades, por no decir pendejadas, que lo que propician es que la persona, el ser humano en nuestro país, no pueda avanzar sobre la base de su mérito. Entonces hay muchas personas preparadas, o que entienden que están preparadas, que sienten que se les ha negado ese ascenso por una de las discriminaciones que ya he citado. Y entre ese grupo de individuos hay personas que asimilan lo siguiente, dicen, pero ven acá, pero yo veo que aquí la única garantía de dinero, de ascenso y respeto social la tienen los peloteros, la tienen los narcotraficantes, la tienen los cantantes de bachata y dembow. Y se dice, bueno, yo tengo 30 y pico, yo no puedo ser pelotero ya. Yo como cantante sería un fiasco y no tengo los timbales o el material colgante para meterme a narcotraficante. ¿Qué voy a hacer? Bueno, pues me meto a político. Hay mucha gente de esos individuos que nosotros rechazamos hoy día, políticamente hablando, que han entendido, han leído socialmente nuestro país y se han dado cuenta que esa es una de las únicas formas de ascenso social que existe, la política. ¿Qué pasa? Que cuando esos individuos llegan a ser diputados, senadores, o llegan a un cargo de ministro o director general de una dependencia del Estado, señores, ¿saben qué? Llegan con hambre, llegan con una vorágine, porque saben que esa es la única forma mediante la cual van a poder obtener dinero
y por ende ascenso social sobre la base de la acumulación económica. Cuando usted entiende esto, esta realidad, reitero, no desde un punto de vista moral y ético, al mismo tiempo usted llega quizás a la solución que podría ser del malestar de la corrupción en nuestro país, que no es otra que básicamente garantizarle a la gente que si trabaja, que si se esfuerza, que si se prepara, puede ascender socialmente a través de su mérito, a través de acciones que sean rentables para el resto de la sociedad. Si logramos eso, al cabo de 10 o 15 años, qué sé yo, ya la generación que viene subiendo sentirá que no necesita ir a la política a hacerlo tipificado mal hecho para ascender socialmente hablando. En pocas palabras, en vez de nosotros concentrarnos en criticar la corrupción como tal, vamos a reconocerlo como un mecanismo de ascenso social para algunos elementos, pero al mismo tiempo reconociendo que en sentido general no es una realidad deseable para el país. Vamos entonces a acabar con lo que fomenta la corrupción, que no es otra cosa que la discriminación social que se da hacia los individuos. Y esa discriminación social hace entender a mucha gente que la única forma de ascender socialmente hablando es meterse a corrupto político. Y cuando nosotros ataquemos la discriminación social, en pocas palabras, cuando dejemos de negarle un empleo a una persona porque viene de Capotillo, porque es de tez negra, porque es pobre, vamos a decirlo así, porque es pobre, ¿no? O porque es Juan Pérez y no era, qué sé yo, Carlos Landazuri, por así decir. No. Esas son las cosas, señores, que son la retranca de nuestro país. Y todo aquel que procede de esa forma, con esos estúpidos prejuicios, no es más que un pedazo de carne. El reclutador, el gerente de recursos humanos que hace eso, que procede de esa forma, con ese chip mental, es, reitero, un pedazo de carne que contribuye con que se mantenga lo peor del país. Y ahí sí podemos comenzar entonces a analizar la corrupción en términos éticos y morales y hasta cívicos, por así decir, pero no satanizarla sin entender de antemano cuál es el malestar cultural que existe en nuestro país, que la propicia, que la genera, que la propaga, que la convierte en un cáncer que hace metástasis de forma sempiterna. Porque crece, crece y crece y no logramos detenerlo. No es pasarnos la vida criticando la corrupción. Eso es muy cómodo. En nuestro país, dado el tipo de discriminación social que existe, que es un elemento ya férreo en términos culturales, la corrupción se ha convertido en un mecanismo de ascenso social válido. Ahora bien, es cierto que para avanzar en sentido general no necesitamos de la corrupción. Pero reitero, en vez de criticarla, vamos a atacar el malestar que la fomenta, que no es otro que la discriminación social. Vamos a tratar, si a usted le interesa, que me está viendo, de construir una sociedad sobre la base del mérito. Vamos a comunicarle al individuo que aquí en República Dominicana, si usted tiene una buena idea, si usted se faja, puede progresar. Y vamos a derrumbar el mito de que solamente como narcotraficante, como pelotero, como dembowcero, como bachatero y como político corrupto por demás es que se avanza en este país. Vamos a acabar con eso. Y usted verá que al cabo de una generación y media ya no existirá corrupción como malestar social. Bueno, quizás obviamente exista en una cuota moderada, pero en la medida que los individuos tienen fe en el avance social, en esa misma medida dejan de pensar en otras cosas para lograr ese ascenso social. Dejan de pensar, qué sé yo, en el narcotráfico, en la pelota, en la bachata, en el dembow y en la política, que es lo que nos compete. Ahora sí que vamos a dejar de ver la corrupción como algo enteramente malo. Vamos a reconocer, por así decir, que es un mecanismo de ascenso social en una sociedad donde lamentablemente no se le puede garantizar al individuo sobre la base de sus acciones que va a ascender,
que va a escalar. Y vamos entonces a atacar el malestar que la fomenta, que es la discriminación social. Impolíticamente correcto para mantenerse en pie. Lo único que solicita de usted es que, si no se ha suscrito, lo haga y que active la campanita y que comparta nuestros contenidos en su muro de Facebook y en sus grupos de WhatsApp. Con eso es más que suficiente para que usted ponga su granito de arena para que Impolíticamente Correcto se mantenga en pie. Hay muchas cosas más que analizar y nuestro compromiso es mantenernos analizando la realidad de República Dominicana y el resto del mundo constantemente.